Hola a Vamos. todos, soy Abraham García, ya sabéis que estamos dedicados a hacer genealogías de criptojudíos. Os dejo aquí la página web por si alguien está interesado. Y esta es nuestro estudio semanal con el Raf Natan Menashe. Raf, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo estás, Abraham? Un gusto estar To- contigo. Lindo siempre Igualmente. nuestro espacio de estudio de Torah de la semana y siempre agarrando la perashá, ¿no? Como el motor, De, el de la motor de semana. nuestra vida, donde aprendemos cómo vivir y acercarnos a Shem. Vamos allá. Estamos con la parashá Nitzbaim, Nahón, Nitzavim, pero esta Nitzavim. semana vamos a leer dos perashot. Ah, Vamos a leer Nitzavim y ah, también, no es normal, ¿eh? Porque a veces sí, a veces no, se da que como el Kippur, Yom Kippur este año va a caer en Shabbat. ujú, Entonces no vamos a leer la peralla de la semana, porque vamos a leer lo de Kippur. ah, Entonces vamos a leer Nitzavim y Bayele, las ah, dos, de acuerdo. dos Bueno, juntas. pues entonces ¿Está tenemos bien? dos. Luego cambiaré esto de aquí. Muy bien. Y entonces vamos a ver los temas. Primero los temas de la perayot, de estas dos, y después vamos a el tema que elegimos para desglosar hoy. ¿Está bien? Venga. Bueno, no son perayot largas, son perayot cortitas, ¿no te diste cuenta? Ujú. Inclusive la que viene después, a Asinu, también es cortita. Son todas operaciones cortitas. O sea, veníamos con todas operaciones largas últimamente y estas son tic-tic, pero con mucho contenido. Cortitas, pero wow. Como que todas hablan del pacto con Hashem. O sea, las últimas palabras de Moshe, antes despidiéndose del pueblo, es reforzar el pacto. Ujú. Vamos a los temas. Para allá Vamos allá. Nitzavim. La importancia del pacto de Dios con el pueblo. Fíjate que es el primer tema. La importancia del pacto de Dios con el pueblo. En segundo punto, porque el pacto tiene la parte buena y la parte mala, ¿no? Segundo punto es la gravedad de profanar el pacto. O sea, hay un pacto y tenés toda una recompensa si vas en él, pero lo contrario si lo violás. Punto 3, arrepentirse y volver a Dios con todo el corazón. Mira que justo para estos días, para esta fiesta, ¿no? Justo antes de Kippur. Arrepentirse y volver a Dios con todo el corazón. Cuarto tema, cómo arreglar y recomponer el pacto una vez que se haya roto. ¿Qué pasa si de repente desafía, o sea, no fuimos en el camino de Hashem, violamos el pacto, y ya la Torah me dice cómo lo arreglo? Porque siempre se arregla, siempre se recompone, porque es un pacto eterno. Quinto tema de Nitzavim, las ordenanzas de la Torah están al alcance de todos. No es algo lejano de alcanzar. O sea, la Torah nos dice que la Torah está abierta para todo el mundo y no es algo imposible. Es algo que se puede, lo más bien, es lindo. Y lo último, la orden de elegir la vida. El famoso Pasuk, Ubajarta Bajaim. Y elegirás la vida, que es algo obvio, ¿no? Porque ¿quién que vas a elegir la muerte? Pues, sería algo rarísimo, que todos quieren vivir, es lo normal vivir. Pero por eso acá habla de una vida a lo mejor mucho más trascendental, ¿no? Con contenido. Estos son los temas de Nitzavim. Vale. Y 6 ahora temas. empezamos. Bayelech también tiene más o menos 7 temas. Tema número 1, las últimas ordenanzas de Moshe al pueblo, a Yoshua, a los Kohanim, los sacerdotes, y a los sabios. Últimas ordenanzas de Moshe a cada grupo. Yoshua como que es el que va a seguir a él, ¿está bien? Kohanim y sabios. Segundo tema, el traspaso de liderazgo. Ya antes de morir Moshe Rabenu, quiere que quede bien marcado, traspaso de liderazgo a Yoshua. Tercer tema, el precepto de juntar al pueblo una vez cada 7 años para renovar el pacto. Es una misbat aquel. Cada 7 años se reunían todo a Israel en el Bet HaMikdash y se renovaba el pacto con Dios. Últimos 4 temas. Profecía sobre tiempos futuros y rebeldía del pueblo. ¿Ah? Viene como que cosas que van a pasar. La obligación de que cada judío es un Sefer Torah. Hay una misma de la Torah que cada uno de nosotros tendríamos que escribir un Sefer Torah. Y las últimas dos, las últimas palabras de Dios a Moshe y a Yoshua, y la advertencia
de no apartarse de Dios. Estos son los... Si vas a ver que el denominador común de todos estos temas no son apego a Dios, que vas a ver es el tema que vamos a tocar, el pacto, cuidarlo, no profanarlo, y como las últimas palabras que Dios quiere decir a Moshe y Moshe a Yoshua. Muy bien. El pasuk o los pesukim que vamos a tomar están en Devarim 30, versículo 19. ¿Está bien? Leo y vamos a las preguntas. Mira cómo dice. Pongo por testigo ante ustedes a los cielos y a la tierra de que os di para escoger entre la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Y elegirás la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esto fue el preámbulo, ¿está bien? O sea, acá hablo de la importancia de que elijas lo correcto. Acá va el paso que vamos a analizar nosotros. Para, si te viene o no si te viene. No, sí, no, Raf, esto es de la semana 30. pasada, es que no se ha actualizado, un segundo. Que se culpable, cambia. Nathan, que no te dije el versículo. No pasa nada, Raf, no pasa nada, Raf. Porque ahora 19, es una palabra lo que voy a analizar. ¿Está bien? Ahí tenés 30 y 19, perfecto. Fíjate, donde dice le abá, muy bien, para amar. Ahora voy a decirlo en español. Para amar al eterno tu Dios, esto es lo que Dios quiere de nosotros, miren. Para amar al eterno tu Dios, escuchar su voz y apegarte a él. En hebreo dice le dovka vo. Dovka, devek, devekut, apegarte a él. Y termina diciendo, porque él es tu vida y él es la extensión de tus días. La pregunta del millón hoy es analizar qué significa en la Torá apegarse a Dios. ¿Está bien? Ese es el... En hebreo moderno, Raf, mi hebreo que es muy cortito, mi hijo me pide todos los días debek y le tengo que meter un debek en el claro. Estuche, que es un de pegamento, un bote de pegamento. O sea, debek es pegamento. En la Torá la palabra viene de eso, debek es apegarse. Y lo que pretende, o lo que Dios nos dice, que tenemos que llegar al nivel de apegarnos a Dios. Y la pregunta es, ¿qué significa exactamente y cómo se logra? ¿Está bien? Vamos a plantear las preguntas. Pregunta número 1, que es la pregunta principal de la clase, ¿qué significa en la Torá? O sea, esta es una palabra que figura en la Torá, ¿no? Entonces yo cuando la Torá me dice esto, yo quiero saber a qué se refiere, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué significa apegarse a Dios? Pero ¿por qué es difícil entender qué significa? Porque la pregunta va a ser teológica y filosófica ahora. ¿Acaso es posible apegarse a Dios? Si Dios no es algo físico. Si vos decís, le das el debe a tu hijo, está bien, entiendo, porque está pegando dos objetos y un objeto se pega con el otro. Entonces está bien, se apega. Pero ¿cómo hablas de apegarte en algo espiritual? No es algo físico. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa apegarse a Dios? Dios no es algo físico a lo que pueda acercarme exactamente y estar junto a Él. O sea, porque yo tengo cuerpo y tengo cuerpo y alma. Que mi cuerpo se puede mover, pero en algo espiritual, o sea, mi pregunta ¿es metafórico? ¿A qué se refiere? Apegar a Dios. Otra pregunta. ¿Apegarse a Dios es un nivel espiritual difícil de alcanzar? ¿O no? ¿O no es tan difícil? Porque suena muy espiritual, ¿no? Y a lo mejor es algo muy difícil. Pero la Torá, ¿qué dijo el Pasuk? Para amar al Eterno tu Dios, escuchar su voz y apegarte a Él. Como que dice que es accesible. No dice que es imposible. Si es algo muy elevado, digamos, o sea, todavía estoy en la alternativa. Yo no sé si es algo súper elevado o no. Pero si es algo muy elevado, pregunto, ¿es algo que todos pueden lograr? O sea, todo ser humano puede lograr eso, ¿sí o no? Otra pregunta. ¿Apegarse a Dios es algo espiritual
O sea, se trata de adquirir un nivel especial. O a lo mejor apegarse a Dios es algo sentimental. ¿Entiendes? Me pregunta, es algo espiritual, que no sé si puedo explicarlo con qué palabra, o a lo mejor es algo de reggae, de O a lo, sentir. o a lo mejor de A groove, lo mejor ¿no, Raf? apegarse a Dios es una emoción que debo sentir, o O a es lo algo que mejor, debo pegar. O a lo o mejor, puede ser también del cuerpo, ¿no? De ir a la sinagoga, yo qué sé, de rezar, ¿no? bueno, pero bueno, está muy bien. Vos dijiste, ¿por qué no buscarlo en una aplicación más sentido común? O sea, vos querés con los pies en la tierra, ¿no? No, No bueno, da, Raf, porque no, a mí se me ocurre de todo. Las preguntas se me ocurren porque a mí cuando me dice qué sí, a lo significa, mejor o sea, apegarse a Dios es ir a la sinagoga. A lo mejor apegarse a Dios es hacer misbot. No sé, buena o a lo pregunta, ¿no? mejor rezar, yo qué sé, Teiling. O sí, o a lo mejor rezar todo libro que me conecta con Dios es sinónimo de apegarse a Dios. No sé, a lo mejor. Vamos a ver. En todos estos casos que mencionamos, implica hacer ciertos actos en la práctica. En todos estos casos que estamos diciendo espiritual o... Bueno, pero entonces el PASU me está exigiendo algo que tengo que hacer, práctico o no, lo mantengo en abstracto. Muy bien, vos lo quisiste hacer práctico. Muy bien, esa es la pregunta. Bueno, Rafa, a mí Sí. si me deja preguntar desde el principio, la pregunta que me sale es, ¿se puede uno separar de Dios? Buena pregunta. ¿Existe no estar apegado? Pero fíjate, Esto, pero muy bien. eh, Pero fíjate que el PASUC dice, ¿no? El PASUC me dice que todo esto que yo te digo es para que lo ames, para que escuches su voz y que para que te apegues. Entonces, aparentemente sí existe no estar apegado, porque si no, ¿para qué dice? Esto es para que te apegues. Entonces, sin esto, entiendo que no. Pero vos decís, ¿cómo? ¿Se puede no estar apegado a Dios? Bueno, está bien, agregamos tu pregunta. Si se trata de uno de los objetivos más importantes de la Torá, digamos, todavía yo no sé lo que significa, pero digamos que apegarse a Dios es del top, del top, del top. ¿Por qué en el versículo en donde dice qué es lo que Dios pide de nosotros, hay un pasuk en que lo pasás re? ¿Te acordás? Un pasuk famoso. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Que le temas, que lo ames, que vayas en sus caminos, que escuches sus palabras. Si te acordás de ese versículo, ¿está bien? En ese versículo famoso no figura y que te apegues a Dios. Claro, porque ahí decía como que todo lo que Dios quiere de mí. Y justo en ese pasuk que dice todo lo que quiere de mí no figura la palabra. Es raro, ¿no? mm, Otro, si apegarse a Dios es de las cosas más importantes, ¿por qué no figura en los 10 mandamientos? En los 10 mandamientos no dice en ningún lugar, y te apegarás a Dios. Tampoco figura en el Shema Israel. Bueno, el Shema Israel es una oración por excelencia. Figuran un montón, pero no figura la palabra apegarte a Dios, que es la que estoy buscando ahora. Yo quiero entender qué significa apegarse a Dios. ¿Por qué este concepto figura al final del versículo, luego de otros conceptos importantes? Fíjate que en este caso dijo amor a Dios, después dijo mm, escuchar su voz, y después dijo y apegarte a él. Porque al final, ¿por qué el único individuo que fue descrito con esta cualidad? O sea, interesante, ¿dónde aparece apegarse a Dios en una persona, en un personaje? O sea, un personaje en el Tanaj que diga el Pasú, y él se apegó a Dios. Hay uno solo en toda la Biblia, y es el rey Hizkiau. Bueno, grandioso el rey Hizkiau, pero ¿por qué él solo se llevó esta palabra? Había muchos, muchos profetas gigantescos, ¿no? Que podían habérsela llevado. ¿Por ok. qué es el único que fue descrito en esta cualidad? ¿Acaso él fue el único que la alcanzó? Que vaya a decir que Abraham vino y no alcanzó, apegó a Dios. Moshe Rabbeinu no alcanzó. Claro, Moshe y Abraham son más. ¿Por qué en el libro de Teilim? Esta es una. ¿Vos qué dijiste? Que era apegó a Dios. Y Leer a lo mejor Teiling, significa no lo sé, Leer Teilim, porque bueno, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué te salió decir eso? porque es la forma de apegarse a Dios, yo qué sé, o no lo sé. Exacto, exacto, porque vos dijiste sinónimo, vos dijiste Teilim, apego a Dios. Mirá la pregunta. ¿Por qué en el libro de Teilim, que naturalmente supondríamos que es el libro que más trata acerca de acercarse a Dios, no aparece en todos los salmos ni una sola vez esta palabra? Bueno, rarísimo, ¿no? Si yo te hubiese preguntado, adivina cuántas veces aparece el Bekut Hashem en Mishle, no sé, dos, tres. ¿Cuánto en Shirashiri? No sé. ¿Cuánto en Teilim? En Teilim te va a aparecer como 50, 70. Cero. ¿Eh?
No tiene sentido. Es buena pregunta, ¿no? Porque el libro de Daililla es el pegamento en sí, Raf. Pero si ese pegamento, sí, pues ya está contestando, pero podría figurar en algún versículo, Sí, si es sí, todo el Raf. objetivo. Está Sí. bien, y sí te entendí. Tu respuesta fue como el 614, que yo hice mejor. El 613 te lleva esto. Todo el Teilim es para esto, por eso no tiene que decirlo, porque es sinónimo. Está bien. Bueno, pero es pregunta, es pregunta. O sea, Mm. en muchos libros del Tanakh figura, justo en este libro no, que es el más. Bueno, vamos a averiguar entonces qué significa apegarse a Dios. Yo La tengo Torá otra pregunta menciona. más. Yo tengo una pregunta antes de que empiece Rafa a contestar. Hay una A ver, palabra que los hasídicos usan mucho, que no sé si tiene que ver con esta, porque ellos, o sea, suena un poco parecida, pero le voy a preguntar. Cuando dicen esto de hacer hitbodenut, y ¿es sí, la misma, es verdad. Y es el Toledut mismo? es como un momento de apego, ¿no? Como que se aíslan de este mundo Y y se van empiezan a hablar solos con Dios. a eso es. Pero Sí, es la sí. misma raíz, es la misma raíz. No es y Toledut es como apartarte y reflexionar y conectándote. Aislarse, como Pero no está aislarse. la palabra, no es la misma reúd de Bekut, No no es es el de Bekut. mismo Reshes, ¿no? La No, misma raíz, no, ¿no? Vale, ok, esa no, era la no es la pregunta. misma. O sea, sería como, habría que ver si es sinónimo o no, o una interpretación, pero la palabra no es la palabra de Como Bekut. sol. O sea, Hitbonenut O sea, viene más de para, estar solo, ¿no? sí, es verdad que la idea de esa es como contactarte con tu Con alma, con Dios. Dios, ¿no? Es la idea. Pero Pero no es bueno, nuestra pero a palabra. mí me interesa, cuando la Torah dice esta palabra, ¿a qué se refiere exactamente? Porque hoy en día se Vamos, habla mucho de pegarse a Dios, apegarse a Dios. Y a mí me interesa antes que todo lo que Dios quiere decir, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, ¿cuántas veces aparece de Bekut Hashem en la Torah? La Torah menciona 5 veces, no tanto, ¿no? Bueno, pero como los 5 libros de la Torah, 5 veces el concepto de hacer pegarse a Dios. ¿Está bien? O sea, si yo busco en concordancia, ¿cuántas veces aparece la palabra? 5. No, no cuántas veces aparece la palabra apegarse, ¿eh? ¿Cuántas veces aparece la palabra apegarse a Dios? Eso es lo que estoy buscando, ¿eh? vale. 5 veces en toda la Torah. Todas en el libro de Devarim. También es interesante. Todas al final. O sea, no en Bereshit, no en Shemot, no va Ikra y no va Midbar. Todas en Devarim, en Deuteronomio. Vamos a interpretaciones posibles de qué significa. Vamos a Jajamim, a los sabios. En el Talmud, en el tomo de Ketubot, Masejet Ketubot, definen los sabios que apegarse a Dios es imposible. Primero te dicen, ¿qué es apegarse a Dios? Entonces dicen, es imposible, porque uno nunca se puede apegar a Dios, porque Dios trasciende a todo. ¿Cómo me puedo apegar a Dios? O sea, literalmente es imposible, literalmente. Pues Dios fue descrito como un fuego que consume. Por lo tanto, no se puede apegar a él. Entonces, ¿a qué se refiere el versículo? El versículo se refiere a apegarse a los sabios. Mirá la interpretación de Jajamín. Y justo esa interpretación de Jajamín, de los sabios. Dicen, ahora, ¿qué significa el pasuk apegarse a Dios en la Torah? Imposible. A Dios no te puedes apegar. Pero sí que, ¿a qué sí te podés apegar? A los sabios. Vos le podrías preguntar a los sabios, ¿pero qué tiene que ver apegarse a Dios con apegarse a los sabios? ¿Por qué me tradujiste? ¿Por qué esa traducción? Entonces, este versículo se refiere a pegarse a los sabios, emparentarse con ellos, contar con ellos y aprender de ellos el camino de Dios. La interpretación, ¿entendés la interpretación? Para, apegarse a Dios es imposible, literal. Pero yo quiero estar lo más cerca a Hashem. Bueno, ¿querés estar lo más cerca a Hashem? ¿Querés aprender cómo estar cercano a Dios? Apegate a los sabios de Israel, porque cuanto más te apegues a los sabios de Israel, vas a aprender cómo estar cercano a Hashem. ¿Cómo? Aprendiendo de todo lo que te enseñan, inclusive en su vida. Mirá cómo dijo, emparentarse con ellos. Inclusive si vos tenés una hija y se casa con un tal Jajam, persona de Torah, te estás apegando a Dios, porque él va en el camino de Dios. Inclusive comerciando, porque ellos comercian de manera correcta, como Dios dice que hay que comerciar. O sea, la explicación de los jajamim es, como vos dijiste, práctica. ¿Entendieron? Apegarse a Dios. No dije que sea la literalidad de la palabra, ¿eh? No, la pregunta que surge es si hay de esos sabios hoy en día. Siempre, sí. Claro que sí. Siempre hay sabios de Israel gigantescos. Hay de todo, está bien. Y cuando vos veas así, un tzadik así,
estate lo más cerca posible a él, porque de él vas a aprender cómo apegarme a Dios. Es verdad. O sea, la definición una de apegarme a Dios según Masejet Ketubot, según el Talmud, es apegarse a Dios igual a apegarse a los jajamim. Obvio que entienden que no es lo mismo, pero te están diciendo que esa es la manera de apegarme a Dios. Había la primera, interesante, ¿no? No sé si hubiese salido por ese lado. Y se fueron a una interpretación interesante. Bueno, Segunda, sí, ¿quieres vamos. decir algo? No, Raf, que no estoy muy convencido porque yo soy, o sea, los sabios dicen apégate a mí. Es un poco ególatra, por así decirlo. O sea, No, no, no. yo soy el Nada, los camino. sabios de Israel, no. Entendí, pero los sabios de Israel están diciendo, no. Si vos querés aprender lo máximo y acercarte más a Dios, es como diciendo, acercate a las grandes sadikim, a las personas justas, porque las personas justas van en el camino correcto, y cuanto más estás cercano a una persona justa, en ese sentido, no sabios de golatría, ¿no? De ellos son, no, sino gente que va en el camino de la Torah. Apegate lo máximo a gente que va en el camino de la Torah y de esta manera te vas a pegar a Dios. Es como indirecta. No dije que me convenza 100%, pero sí es una explicación que dan los jajamim. Ahora vamos a la segunda, la tercera, la cuarta, y después definimos. Venga. Segunda definición. Rambam define en el capítulo sexto del Hot de Or. No, Rambam siguiendo a lo que los sabios dijeron en el Talmud. Es un precepto afirmativo apegarse a los sabios de la Torah. En primer lugar, te dice que es una misma de la Torah, de las O sea, 613. Hay una misma de las 613, apegarse a los sabios. Para que de esta manera aprendas de sus actos. Y mira cómo te dice, como está dicho en el versículo. La misma del Rambam, que es apegarse a los sabios o apegarse a Dios. Rambam me dice que uno de los 613 preceptos de la Torah es apegarse a los sabios de la Torah. O sea, así como hay un precepto de decir Shema Israel todos los días y un precepto de decir cumplir Shabbat, hay un precepto de apegarse a los sabios. Perfecto. Ahora que me interesa que me diga cuál es el versículo. Entonces, pero me tiene que decir cuál es el versículo, ¿no? Y es el nuestro, ¿no? Okay. Mirá el versículo que me traje. Como está escrito, a él te apegarás. ¿Qué versículo me trajo? El nuestro, ¿No me trajo ¿no? un versículo que dice? 30-20. No, este es en otro, es de Barín 10:20. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 20, dice, a él te apegarás. ¿Pero qué te acaba de decir Rambam? Que la misma cuál es, apegarse a los sabios. Pero me trae el versículo que dice, a él te apegarás. No dice apegarte a los sabios. Pero está claro que Rambam está trayendo la interpretación de los sabios de Israel. Vale. Cabe preguntar, la trae, ¿acaso es posible apegarse a la presencia divina? Es como que es imposible. Así explicaron los sabios este mandamiento. Talmud Ketubot 111, Bet, únete a los sabios y a sus discípulos. De nuevo. O sea, Rambam trajo la halajá, Torah Be'al-Peh, Torah oral, trayendo la interpretación de los sabios de Israel. Que en Misbah no hay ninguna duda de que hay que apegarse a los sabios. Nada más fue interesante que esa fue la explicación al versículo apegarte a Dios. Porque esa es la manera, te dice. ¿Ya? Por lo tanto, dice Rambam, la persona debe tratar de contraer matrimonio con un sabio de Torah, casar a su propia hija con un sabio de la Torah, comer y beber con los sabios. De nuevo, no porque no es egolatría, nada que ver, es una tzadikim que van en el camino de la yema, eso no. Beber sabios, intentar hacer negocios cuyos réditos sean para los sabios y mantenerse unido a ellos de cualquier forma posible. Así se declara, te apegarás a él. Deuteronomio 11:22, otro paso que dice. Y también dijeron, apégate al polvo de los pies de los sabios, bebe con sed sus palabras. Pirkei Avot, la Pirkei Avot me dice, ¿no? Apégate a todo lo que ellos te enseñan. De esta manera te vas a pegar a Dios mucho más. Muy bien. Esta fue la primera explicación. Voy a la segunda. Ahora voy a la segunda. O sea, Rambam me explicó lo que dice la Gemara. Claro. Entre los comentaristas hay quienes opinan que se refiere a servir a Dios con todas nuestras fuerzas, pues a las preceptos con la más concentración, la mejor manera, estoy apegado a Dios. Segunda interpretación, ¿qué significa apegarse a Dios? Significa que cuando haces las mitzvot,
las hagas con todas las ganas y con toda la voluntad. Eso es sinónimo de apegarse a Dios. ¿Entendés? Acá, esta es otra interpretación. O sea, ¿qué significa apegar? Es verdad que tengo que hacer mismos. Y es verdad que ¿cuál es el objetivo de las mismos? Obedecer a Dios y ir sus caminos. Pero ¿qué quiere Dios que con esas mismos? Que me conecte con... ¿Cómo hago? Conectate con Dios. ¿Y cómo? La manera es que cuando hagas los preceptos, las hagas con la máxima concentración y de la mejor manera. Eso es sinónimo a pegarte a Dios. ¿Está buena? Está diferente. No fue por el tema de apegarse a los jajajas. Fue de qué manera hacer. Eso, según esta interpretación, es sinónimo de apegarme a Dios. O sea, que puede ser que yo esté haciendo preceptos y no me esté apegando. ¿No? Puede ser esta interpretación. Pero si estoy haciendo los preceptos con la máxima concentración y con la máxima intención, las máximas ganas, sí, ahí sí me estoy apegando a Dios. O sea, apegarse a Dios, sinónimo de toda esa conexión la intensidad y la conexión que tengo cuando hago el precepto. Está buena, ¿no? Está buena, no sé si esa es la definición correcta. Está interesante. ¿Qué te parece a ti? Puede ser, no lo sé. Vamos a decir, es una probabilidad, no lo demostré. Le metí mucho contenido a la palabra, pero no sé de dónde sacaste que eso es el significado. Está claro el significado, porque al fin y al cabo, ¿cómo es la conexión con Dios? En tu alma que está conectada con Dios, la acción que haces. Y apegarse a Dios, ¿qué es? Esa conexión. Entonces esa conexión la llamo, ¿de qué manera hago el precepto? Porque esa es la conexión. Es lógica, tiene sentido común. Tercera, dicen que se refiere a tener a Dios presente en todo momento y circunstancia de la vida. Otra interpretación. ¿Qué significa apegarse a Dios? Mira, preceptos haces todo el tiempo. Haces Shabbat, cumplís Kashrut, negociás con honestidad. Vivís. ¿A qué llamo apegarme a Dios? Cuando lo tengo presente en todo momento. Tener presente a Dios en toda circunstancia es sinónimo de apegarme a Él. No tenerlo presente solo cuando hago el precepto, sino aún cuando está ocupado en sus quehaceres diarios. Su mente deberá estar con Dios conectado online. ¿Qué te parece la tercera? También es una aspiración grandiosa. O sea, cuando el pasuk te dice apegate a Dios, te está diciendo no solamente lo tengas presente cuando haces el precepto, sino tenerlo presente siempre. Si lo tengo presente siempre, estás apegado. Está claro que estás apegado, porque siempre estás pensando en qué Dios quiere de ti. Si estoy pensando siempre en qué Dios quiere de mí, estoy apegado. Está buena, también, ¿no? Sí. La otra dijo la intensidad de cómo hacía el precepto. Esta dijo todavía más, dijo en todo momento. No sé si me habló de la intensidad, sino dijo que en todo momento tenga presente a Dios. Está buena también. Puede ser una explicación de apegarse. ¿Está bien? Cuarta. Puede ser que todas sean verdaderas. O todas un trocito, ¿no? Un trocito y uno. Claro, cada una es un trocito de la aplicación. Hay quienes sostienen que se refiere a ser, mira esta, fiel a Dios. O sea, no temer a nadie que no sea Dios. Confiar en Él y solamente en Él. O sea, apegarme a Dios es una fidelidad y una confianza total. Es como traducir apegarte a Dios como confiar. Emuná, ¿no? Sí, como emuná. O sea, está traduciendo. Apegarse a Dios es tener una confianza tremenda en Él. Saber que solo Él y todo viene de Él y solamente lo temes a Él. Si estás en ese nivel, eso es apegarse a Dios. A ver qué te parece esta. ¿Quién la dijo? Este es el motivo por el cual no aparece en el libro del Teilim esta palabra con este nombre. ¿Por qué? Porque en el Teilim aparece otra palabra un montón de veces, que es esto exacto que acabo de decir. ¿De cuál es la palabra que aparece? Bitajón. O sea, en Teilim aparece un montón de veces tener bitajón Bayem. Vos te preguntas, ¿qué significa? Confiar en Dios hasta el máximo. Y vos preguntas, ¿cómo? El libro de Teilim, que es el libro máximo de confiar en Dios,
de apegarte a Dios, ¿por qué no figura el concepto apegarse? Entonces la respuesta es, claro que figura, con otra palabra, pero es lo mismo. ¿Entendés la respuesta? ¿Qué es Porque yo bitajón? estoy explicando, ¿Qué significa bitajón es bitajón es seguridad en Dios, seguridad? que confío 100% en Él, solamente en Él. No confío en nadie, o sea, sé que todo lo que Dios me manda es lo mejor, solamente a Él lo temo, a Él le soy fiel hasta el final. Todos esos conceptos serían apegarte a Dios. Y si vas a preguntar por qué no figura en Teilim, la respuesta va a ser que sí figura en Teilim. Con un Pero seudónimo. que la palabra en hebreo para decir eso, la palabra en el libro de Teilim es bitajón. Y ahora te voy a rematar esta idea muy profunda, que me pareció fabulosa. No digo que sea la respuesta máxima, pero me pareció fabulosa la capacidad de deducción de este sabio. Ahí va, ¿eh? Creo que la dice Meshech Chochmah. Si es verdad esta definición que acabo de decir, que en Teilim, en los Salmos, ese apego a Dios es esa confianza tremenda, y que está escrito con la palabra bitajón, la pregunta es por qué está escrita con otra palabra, ¿no? Que esté escrita con la palabra clásica de la Torah, que es de Bekut, ¿no? O sea, se dice apegarse a Dios, pero con otra palabra, bitajón. Yo pregunto, ¿pero por qué la decís con otra palabra? Poné la misma palabra que la Torah usó, ¿no? ¿Está bien la pregunta? Mirá la respuesta del Meshech Chochmah. Dice, presta atención, que yo te estoy diciendo que cuál es la palabra bitajón, ¿no? Bueno, bitajón es confiar en Dios hasta el final. Hoy en día se habla mucho, ¿no? Bitajón, tener bitajón vayan, se habla un montón. Mirá qué interesante. En toda la Torah no figura la palabra bitajón vayan. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en toda la Torah no figure? Está famoso. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Sí figura. Se dice con la palabra de Bekut. ¿Entendés? O sea, mira qué interesante. En todo el Teilim no figura la palabra de Bekut. Y en toda la Torah no figura la palabra bitajón. ¿Por qué? Porque son sinónimos. En la Torah se dice con esta palabra y en el Teilim se dice con la otra. Por eso no figuran las dos palabras en los dos libros. Hay que prestar atención a eso, ¿eh? ¿Entendiste lo que es? Interesantísimo. O sea, él tiró una idea, él pensó que apegarse a Dios es esto, él entendió que Teilim era completamente esto y encontró la palabra miles de veces, y él prestó atención que en la Torá esa palabra no figuraba nunca. Porque es la misma palabra. ¿Por qué? Es como una explicación del estilo lingüístico. Vos que te gusta la etimología de las palabras. La lengua tiene historia, ¿no? A veces en un siglo esa palabra significa esto, y después de 20 siglos ya esa palabra no es tan utilizada. Y pasa otra palabra a significar eso mismo. ¿Entendés? La historia de la lengua. Entonces, puede ser, en la época de la Torá, cuando se entrega la Torá, la palabra clásica para decir eso es esta. Pero con el tiempo, en el hebreo, se utilizó más esta. Por eso David Amelech utiliza esta. Pero esa palabra significa esto. Es interesante, ¿no? En la historia de las palabras, no sé cómo es. ¿Está bien? Es verdad que acá no estoy yendo por el shores, por la raíz de la palabra, pero sí por la historia del lenguaje. Del concepto que se ha mantenido. El concepto es el mismo. Si la teoría de Meshech Chochmah no fuese correcta, si hubiese encontrado la palabra de Bekut y bitajón en la Torá, ahí tenía medias fallitas. Pero como no encontré, entonces parecería convincente. ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces la cuarta posibilidad de apegarme a Dios es confiar en Él y solamente en Él. ¿Está bien? Así, no sé cómo decírtelo. Ser fiel 100% a Él. O sea, no temo a nadie, temo solamente a Dios. Uy, se fue en vertical. No pasa nada. Es un segundo nada más. Ya está bien, ya está bien. Listo. ¿Está bien? Vamos a resumir las cuatro. Una fue apegarme a los jajamim, a los sabios. La segunda fue todos los preceptos. Con mucha intensidad. Todos los preceptos. Es tanta intensidad que se te mueve el teléfono. Rafa, a mí no. Yo estoy quieto. Es a mí. Alguien me tomó el teléfono. Se está moviendo solo. Me tomaron el teléfono. Pues cualquier cosa puede pasar. Algún virus, algo. Que no me hayan tomado. Bueno. Bitajón. Vamos con el apego. Apegarse a los sabios. Seguridad.
hacer los preceptos con Intensidad. toda la intensidad. Ujú, Tener a Dios presente en todo momento. ujú. Y cuarto, confiar en Él hasta el final. Y Creo que todo solamente lo en que él. dijimos es hermoso. Todo entra Ujú, como a pegarse a Dios. Mirá la última, y es la que más me va. Sin embargo, existe otra posibilidad que responde a todos los interrogantes que planteamos, y eso es lo mejor. Cuando una respuesta contesta todas las preguntas, es mejor. Si analizamos, o sea, porque mira, la que dijo, por ejemplo, tener a Dios presente en todo momento y en cada segundo de tu vida, es genial, es perfecto, pero no sé si es para todo público, ¿entendés? O ujú, sea, acuérdate que las 613 mitzvot son asequibles y que se pueden hacer. No digo que no, pero es muy idealista eso. O sea, tiene que ser una explicación que entre en el versículo apto para todo público. ¿Entendés lo que quiero decir? Que ujú, todo público lo podría hacer. Puede ser un poquito más difícil, pero bueno, si, si analizamos en la Torá, primero, encontramos el término apegarse. Ahora voy a la disco. ¿Cuál es el objetivo nuestro? ¿Qué significa apegarse a Dios? ¿No? Bueno, 5 veces en toda la Torah, pero figura apegarse no a Dios, apegarse. En otro lado, acá va, mira qué interesante. No apegarse a Dios, sino solo apegarse. La cuento en otro contexto. Fíjate, Bereshit. Al comienzo de todo, mira, en Bereshit, dice, por lo tanto, abandonará el hombre a su padre y a su madre y se apegará a su mujer y serán una sola carne. ¿Está bien? De aquí puedo desprender qué significa apegarse. Mira lo que dijo. Abandonará el hombre a su padre y a su madre y se apegará a su mujer y serán una sola carne. Podemos concluir, primero, que apegarse es lo contrario de abandonar, ¿no? Porque fíjate, ujú. dijo, abandonará esto y se apegará a esto. O sea, apegarse, ¿está bien? Es lo contrario, ya, o sea, de abandonar. O sea, si salí de esto y ahora estoy en esto, no estoy en esta. ¿Entendés? ¿Me seguís? Ujú. Salgo de esta y estoy en la... Bueno, o sea, lo contrario de abandonar. Porque dijo abandonar al hombre, a su padre y a su madre y se apegará a su mujer. Entonces, cuando dice apegarse a Dios, a ver qué te parece a esto, puede significar, ¿qué significa apegarse? No separarse de Dios, no abandonarlo. O sea, cuando yo digo apegate, es como que te estoy diciendo, no lo abandones, mantenete, apegate, no lo abandones. ¿Me seguiste? Ujú, A ver si entra bien esta explicación. Es por eso que cuando dice que todo aquel que fue detrás del Dios de Baal peor, ¿te acordás? Dice, todos los que ujú, fueron detrás de la idolatría, el eterno tu Dios los eliminó. ¿Quién había pecado? Los que hicieron idolatría murieron todos. Y ustedes, miran cómo dice, los que se apegaron al eterno vuestro Dios, viven todos hoy. ¿Quiénes murieron? Los que hicieron idolatría. ujú. Ahora mira que dice, y ustedes que se apegaron a Dios están vivos. Entonces, ¿qué significa pegarte? No, En este caso no hacer espera, espera, espera. idolatría, ¿no? En este contexto, los que hicieron idolatría es que abandonaron a Han Dios, ¿no? muerto. Ujú, se Bueno, separaron. y ustedes que se apegaron están Ujú, vivos. ¿Qué es ujú. apegarlos? Que no lo abandonaron. Y ustedes que no hicieron idolatría, ¿cuál es el contexto? Los que hicieron idolatría murieron. Y los que Sí, no, no. sí. En vez de decir los que no, no, dice, y ustedes que se apegaron a Dios están vivos. O sea que Ok. ustedes que se apegaron a Dios es sinónimo ustedes que no lo abandonaron. Mm, vale. ¿Está O bien? sea que Es concreta. apegarse en este momento Apegarse, yo digo, significa es no sinónimo. abandonarlo. Exactamente. No abandonarlo nunca. Acá va. Es decir, aquellos que no abandonan a Dios son los que viven hoy. El resto, Dios los exterminó. Según esta interpretación, vamos, apuesto a que cuando Dios me pide que me apegue a Él, lo que Dios me está pidiendo es que no lo abandone. Vamos a ver si entra bien en todos los pesukim. Primero, o todas las preguntas que hicimos. No se trata de algo que es difícil de alcanzar para cualquier ser humano. O sea, no es un imposible, algo súper, súper difícil. No. Es por eso que aún la generación que entró a la tierra de Israel, que no, en la generación que entró a la tierra de Israel, vimos que eran super sadiquín. No. Muchas veces Eh, Dios dice que se rebelaron muchas veces en el desierto sí. y que muchas veces no se mantuvieron bien. Lo dice. O sea,
no eran super tzadikim. Sin embargo, el pasú dice, y ustedes que se apegaron, están ahí vivos. De repente le pone un superlativo gigantesco a esta generación que no parece tan, ¿no? Entonces, tiene que ser una explicación más normal. ¿Que ¿Cuál es la explicación que yo veo acá? No abandonar a Hashem, va. A pesar de no estar en un nivel muy alto de espiritualidad, igualmente pudieron cumplir el concepto de apegarse a Dios. Pues ellos fueron, ¿quiénes? Los que no sirvieron a otros dioses, los que no abandonaron a Dios. Este es el motivo. O sea, ahora presta atención. 5 veces figuras de Bekut Hashem, de la Torah. Todos en Devarim. Este es el motivo por el cual en los 5 lugares en donde la Torá nos encomienda apegarnos a Dios, lo hace en un contexto que nos habla, siempre viene hablando de amar, de escuchar la voz, de hacer misbot, y después dice, y apegarte a Él. Siempre el contexto es de no abandonar los preceptos, pues la manera de mantenerse junto a Dios y no abandonarlo es por medio de los preceptos, es por medio de no abandonar su pacto. Esta es la manera en que nos relacionamos con Él. Dios no es algo físico a lo que me puedo aferrar. Seguro esto, varias soluciones. Primero, en el punto de que literalmente nunca me puedo apegar a Dios, es literal, ¿no? Porque Dios es algo espiritual. Va. Y la manera, la conexión que Dios me da son los misbot. Perfecto. Entonces yo estoy diciendo, mira, perfecto. Apegarse a Dios es mantenerte en las misbot. Es no abandonarlas, mantenerse en el camino. Eso es apegarse. ¿Está bien hasta acá? Es verdad que no estoy subiendo algo, wow, sino lo estoy haciendo más terrenal, la interpretación. Pero fíjate que entra muy bien. Así veremos, mirá, presta atención, que las veces en que la Torá nos encomienda pegarnos a Dios, mira, siempre lo hace junto a la obligación de cumplir los preceptos. Te voy a leer los preceptos. A Él servirás y a Él servirás y a Él te apegarás. A Él servirás y después te apegarás. Otro, todos los mandamientos que yo te ordeno hacer, punto suspensivo, y al final, y apegarte a Él. Fíjate que siempre viene después de los preceptos. Otra, y mis preceptos cumplirás, y a Él te apegarás, ¿no? Después de los preceptos. Cuarto, escuchar su voz, son las misbot, los preceptos, y apegarte a Él. Siempre apegarte a Él viene, en una viene después de servirlo, en otra después de los mandamientos, en otra después de los preceptos, y en otra después de escuchar su voz. Y la quinta era la que ustedes que no hicieron idolatría, se apegaron a Dios. Fíjate que siempre tiene que ver, bueno, menos en la de la idolatría, que sería lo más básico, después de los preceptos. ¿Por qué? Porque esta misma interpretación, apegarte a Dios es no abandonar los preceptos. Mantenerte sirviéndolo. En otras palabras, cuando decimos apegarse a Dios se refiere a apegarse, de nuevo, puede ser a todo, ¿no? Porque en el caso de no hacer idolatría es al pacto, ¿no? A la esencia. Y los preceptos es lo que Dios quiere. Entonces, apegarse a Dios es apegarse al camino y al pacto que Dios nos encomendó. No apartarse de él. Y esto precisamente, fíjate lo que dijeron los sabios. Lo que los sabios del Talmud afirmaron al decir que se apega a los sabios. ¿Por qué apegarte a los sabios? Pues ellos son los que van en el camino de Dios y en el camino de sus preceptos. Y de ellos aprendemos cómo aplicarlos en la práctica. O sea que la interpretación apegarte a los sabios ahora tiene sentido. Pero es verdad que es indirecta, ¿no? O sea, el tema es no abandonar los preceptos y no abandonar lo que Dios quiere de mí. Y cuando me apego a los sabios, aprendo más de eso. Por eso, apegarme a los sabios. Por eso. ¿Se entendió? Sí, sí, se entiende. El concepto es profundo y claro, tiene muchas interpretaciones, mucha arista. Todas las interpretaciones que dijimos pueden ser verdaderas de lo que significa la palabra apegarse a Dios. Nada más que yo busco, cuando hago una clase o cuando estamos en esta clase, tratar de entender en principio qué quiso decirnos Dios. Entonces, la búsqueda de la palabra tiene que estar coherente con lo que significa la palabra en otro texto de la Torah, que era como la de la mujer y el hombre, que era no abandonar. Segundo, presta atención a otra cosa más. Siempre figura al final del versículo. ¿Por qué? ¿Por qué siempre al final? No, también, o sea,
siempre dice creer, amar, hacer los preceptos y Y apegarse. apegar. Si es la interpretación que dijimos, es lógica que venga al final. Porque primero te dice todo lo que quiero de ti, ¿y qué te dice al final? Y no lo abandones. Está bien. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Y no lo abandones. A ver, este es el motivo por el cual este concepto figura al final del versículo, luego de otros conceptos muy importantes. Nos dice primero que vayamos en sus caminos, que escuchemos su voz. Nos recalca al final que no abandonemos y no dejemos de hacer estas cosas que nos acaba de mencionar. Si es un objetivo importante, está bien. Ahora, pero es muy importante, y claro que es muy importante, nunca abandonar el camino. ¿Por qué en el versículo, ahora Israel, qué es lo que el Eterno requiere de ti? Sino que temas al Eterno tu Dios, que vayas en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Por qué en ese versículo no figura? Buena pregunta, ¿no? Ahora, según la interpretación que dijimos acá, no es tanto pregunta, porque en verdad en ese versículo está todo lo que Dios quiere de ti. ¿Y qué significa, según nosotros, apegarnos a Dios? No abandonarlo. Está bien, igual podía haber figurado al final de este versículo, pero es buena, pero no es tanta pregunta, ¿entendés? Ahora, si apegarme a Dios sería una de las cosas máximas que Dios quiere de mí, ¿no tenía que haber estado en ese versículo? Sí. ¿Entendés? Bueno, entonces veo que es algo más que tiene que ver con el todo, pero no es el top. Porque si es el top, tenía que haber estado en ese versículo, porque en ese versículo está todo lo que Dios quiere de mí. ¿Y por qué no está en ese versículo? Está buena la respuesta. A menos que diga, no, podés decir que ese versículo, todo eso es sinónimo de apegar, pero tampoco entra que es sinónimo. ¿Por qué? Porque después voy a encontrar varias de estas y después dice y apegarte, entonces no es sinónimo, ¿entendés? Digamos que yo digo, apegarse a Dios es sinónimo de amar a Dios. Entonces no puedo encontrar ningún paso que diga, y amarás a Dios y te apegarás. Porque apegarse es sinónimo de amar. Entonces, ¿no? ¿Entendés lo que digo? Siempre tiene que ser algo más. Porque encuentro en versículos que aparecen este concepto, y también este. Entonces este tiene que ser algo más. Yo doy la interpretación. No abandonarlo. Cuidar los mandamientos del Eterno y sus leyes que yo te ordeno hoy para tu propio bien. No hace mención alguna del tema de apegarse a Dios. Porque en este versículo vemos que nos está hablando solamente de las cosas que, a ver, ¿qué significa según nuestra interpretación? Apegarse, no abandonarlo, ¿no? Sí. No abandonarlo. Y el pasú, mira lo que dijo. ¿Qué quiero de ti? Que me tema, amar, temerlo, ir en los caminos, amarlo, servir a Dios con todo el corazón y con toda el alma, cuidar los mandamientos y sus leyes. ¿Por qué no figura y apegarte? Respuesta, porque en este versículo se nos está hablando solamente de las cosas que sí debemos hacer. No abandonarlo no es un sí, ¿no? No abandonarlo es un no. Entonces, como en ese paso quiso decir todo lo que sí, por eso no lo dijo. ¿Entendés la interpretación? Okay. Interesante. ¿Querés preguntar? Termino y pregunto. Tengo, no preguntas, o sea, preguntas conceptuales más que del versículo. Bueno, ¿querés antes de terminar? Bueno, hagamos las preguntas conceptuales. Termino y hacemos las preguntas conceptuales. Okay. Apegarnos a Dios, tal como explicamos, significa no abandonarlo. Y está entre las cosas que no debemos hacer. Es por eso que no lo cita en el versículo, pues aquí solo dice lo que debemos realizar. ¿Está bien? Me queda una cosa. ¿Por qué solamente el rey Hizkiyahu? Esa otra pregunta. ¿verdad? Si Debekut Vashem fuese el top del top, digamos que Debekut Vashem es el top del top. ¿Lo tenía que haber utilizado en Moshe Rabenu? ¿Sí o no? Sí. Es verdad, dijimos que o lo hubiese utilizado en Abraham, o lo hubiese utilizado, no sé, en Yeshua, en Shmuel. Precisamente el rey Hizkiyahu fue llamado con el adjetivo de que se apegó a Dios, pues entre todos los reyes, él fue el que más veló para que el pueblo no se aparte del pacto con Dios. Entra bien. Ahora, si Debekut significa nunca abandonar lo importante, y toda la vida del rey Hizkiyahu, él que quería que Am Israel no abandone, está bien que la Torah el Taná dice, ¿sabes qué? Este atributo se lo pongo a él, porque fue toda su vida. Y venció en lograr que Am Israel no abandone a Dios. Por eso se la puso a él. Entra bien con la explicación. De nuevo, no estoy diciendo que esta es la máxima de la interpretación. Nada más que a mí me convence porque contesta todas las preguntas. Pero todas las respuestas que dijimos son lindas. También
Esta respuesta también entra con apegarse a los jajamín en que aprendo a no aportarme de los preceptos. También poner toda la intención en Dios en cada precepto. También serle fiel hasta el final. Y también tener presente a Dios en todo momento, en cierta manera, es un apego total. Seguro. No estoy diciendo que eso no es un apego total. El objetivo de la clase es cuando el versículo dice que espera esto de mí, ¿a qué se refiere? Como nosotros estudiamos Torá y nos gusta entender cada palabra. Es verdad, cada palabra puede tener infinitas interpretaciones y todas pueden ser válidas. Nada más que siempre la más cercana a lo que nos convence, que es lo que Dios quiso decir, es la que queremos dar. Y eso es lo que tratamos de lograr en esta clase. Ahora vamos a todas tus preguntas filosóficas. No, Raf, o sea, no hace falta, o sea, no sé. La pregunta, por ejemplo, yo dale, lo que siento. Vamos. Pregunta-respuesta, dale. Siento. Pregunta número 1. O sea, pregunta número 1, apegarse a Dios es imposible desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista del alma, el alma se puede separar, o sea, desde el punto de vista que el hombre es una mezcla entre cuerpo y espíritu, o alma, voy a explicar filosóficamente. Del punto de vista físico es imposible porque Dios no tiene fin. Del punto de vista de alma también hay un imposible porque Dios es único e inconcebible en lo que es verdaderamente porque es diferente a todo. Pero, ahí pongo un paréntesis, el alma es lo más espiritual que tengo y lo más que se puede conectar a eso en nuestro limitado intelecto de lo que representa Dios. Entonces, en eso sí. Entonces, si el alma, por ejemplo, conoce a Dios en sus caminos, eso es apegarse a Él. En cierta manera sí, porque esa es la conexión. O, si querés decir, el mundo venidero, el mundo espiritual que viene después, al fin y al cabo, ¿qué es? Es exactamente lo que filosóficamente estamos hablando acá, el apego a Dios. Porque ¿qué queda después? Queda toda tu conexión con Él. En cierta manera, sí, eso sería apegarte a Dios. Ahora, eso a nivel filosófico fue verdad lo que acabamos de decir. No sé si es exacto lo que el versículo quiere decir. También podría ser, a lo mejor. Digamos que, ¿entendés? Una cosa es lo que el versículo quiere decir, otra cosa es lo que estamos... Yo ahora estoy analizando un concepto, y el concepto, según tu interpretación, es verdadera, porque eso es el apego a Dios. Ahora podría decir la pregunta si el versículo quiere decir eso puedo discutirlo, a lo mejor sí. A lo mejor el versículo quiso decir, cuando dice apegarte a Dios es, y que tu alma quede conectada a Dios 100%, eternamente. Habría que ver si entra en el contexto, ¿está bien? ¿Entendés? Okay. O también tendríamos que... Pero tu pregunta a nivel... Ahora, no jugando a la literalidad de la palabra, sino a la conexión absoluta que existe, tenés razón. Esa es la conexión. La conexión es con el alma. O sea, el apego a Dios es la conexión del alma con Dios. ¿Estoy de acuerdo 100%? Ahora voy a explicar. Es a través, pero quiero explicarlo, a través de lo que conozco de Dios y a través de ir en sus caminos. Esa es la conexión. Pero, Raf, ¿el alma se puede separar de Dios? ¿Se podrá separar el intelecto, pero el alma? Bueno, acá es un tema teológico. En cierta manera, voy a explicártelo, voy a tratar. El alma es una creación. Todo fue creado por Dios. Todo fue creado por Dios, también las almas. Dios creó todas las almas, por lo tanto, el alma no es parte de Dios. Tiene que quedar claro, el alma no es parte de Dios. El alma es una creación espiritual que tiene la posibilidad de conectarse, pero no es parte. Si fuese parte de Dios es como que Dios tendría muchas partecitas. Y eso contradeciría teológicamente la unicidad de Dios. Que a priori, ¿qué es la unicidad de Dios? Que Dios es único, incaptable. En esencia estoy hablando, ¿no? La esencia de Dios. La esencia de Dios es incaptable. El intelecto humano, el alma humano, todo lo que quieras, no, hasta los ángeles más elevados, no pueden captar la esencia de Dios. Por ende, tampoco son partecitas de esa esencia. No somos partecitas de esa esencia. Esa esencia es incaptable. Pero se desprende de esa esencia, eso significa, se desprende significa emanaciones o creaciones. Somos creación de Él. Y esa creación de Él, si esa se apega a eso que puedo captar de Él, seguro que trasciende a este mundo, porque esto no es algo temporal y físico, es algo atemporal, afísico, y por eso trasciende en el mundo venidero. En otra palabra, el mundo venidero no es sinónimo de Dios
sino es sinónimo de lo que puede quedar de conexión entre el alma y Dios. Eso es el mundo venidero. Ok, ok. No sinónimo de la esencia de Dios, porque la esencia de Dios es incaptable. A eso siempre yo soy muy firme en este punto, en unicidad de Dios. No quiero que haya ningún problema de idolatría. Porque si Ok. yo voy a pensar que soy partecita, ahí hay un principio, sin querer, pero de no captar lo que es Dios. ¿Entendés? O sea, si yo pienso que lo estoy captando, si yo pienso que estoy captando algo de lo que es Dios, estoy errado. Estoy errado porque es incaptable. Pero si puedo captar, por ejemplo, mi Nos apego fuimos a de Dios. tema. Tu pregunta es Sí, de los 13 principios de fe. no, de apego a Dios. O sea, no puedo captar a Dios, pero puedo sentir que estoy apegado a Dios, ¿o qué? Sí, para, no puedo captar la esencia de Esencia Dios, pura de pero Dios, mi de alma unicidad, puede captar, su por influencia o su ejemplo, los emanación o lo caminos que de Dios. sea, Para, ¿no? los caminos de Dios lo puedo captar. Para, no puedo captar la esencia. Digamos que los caminos de Dios son bondad, misericordia, justicia. ¿Está bien? Y mi alma se apega a la bondad, a la justicia y a la misericordia. Me conecté. No me conecté a la esencia, me conecté a los caminos. Okay. Ahora, esa conexión a los caminos de Dios, obvio que es mundo espiritual, es trascendental. Es más allá de este mundo físico. Okay. Y por lo tanto también sigue eternamente. Entonces, te mantengo la eternamente, nada más que te dije que no es la esencia de Dios, pero es lo eterno que se puede mantener. Ok. Si queremos decirlo metafóricamente, sí, es que te apegaste a Dios, metafóricamente. ¿Okay? Nada más que yo soy fiel a que me cuido que no haya equivocación en la interpretación. Ok, de la unicidad, ¿no? De la teoría de la Sí, unicidad. en la unicidad de Dios, en eso. Okay. Ahí está el quid de la cuestión del peligro, tanto en la Cábala y en el Zohar, cuando se piensan que están captando algo de Dios y de repente, viste, ya soy o soy parte y ya no, ahí se fue. Que no sos ni parte ni nada. Cuando empieza a hablar así, yo digo, este tiene una ensalada. Ok, perfecto. ¿Está bien? Perfecto. Pero volvamos a los pies de la tierra. La explicación Venga. nuestra fue mucho más terrenal, ¿no? Sí, sí. La Torá quiere de mí algo y quiere elevarme como ser humano. Me da el sistema perfecto y al final del pasú me dice, y no lo abandones. Y está claro por qué me dice no lo abandones, porque te estoy dando lo mejor. Y si te vas a mantener fiel a eso, como dijo el pasú, y ustedes que no fueron detrás de Baal peor, viven en el buen sentido, viven físicamente y viven espiritualmente. Porque si crees en Dios y no crees en idolatría, vivís. Porque vivís de verdad, porque te apegaste, porque no abandonaste el camino. En otra palabra, no abandonar el camino de la Torá y las mismos. Y lo más importante de la Torá mismot es la emuná en Dios. O sea, no abandonar a Shem es apegarse. ¿Se entendió? Perfecto, Raf. Además fue bastante, creo que la discusión fue profunda. Profundizamos y lo que vos, sí, pero si un día cuando hablemos, vamos a ver ciclos más de principios de fe, filosofía judía, emuná, desglose de qué es el alma y cómo perdura, entra todo lo que vos quisiste hablar al final, ¿no? Que a lo mejor lo hacemos. Preguntas. Bueno. Venga, Raf, muchas gracias. Hasta la semana que viene, besate. Sí, venga, chao. Saludos. Muy bien.